Como segundo ejemplo de estática de una partícula, realizaremos este problema donde tenemos un bloque sobre un plano inclinado que se ha encontrado con un obstáculo. ¿Está bien? Se ha encontrado con este obstáculo que hace que esta partícula esté en equilibrio. Las fuerzas que actúan sobre la partícula son la fuerza peso, la fuerza normal, ¿está bien? Y recuerden que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, no la podemos poner de esta manera, siempre perpendicular a la superficie, de ahí el nombre normal. Y una fuerza, la fuerza que realiza ese obstáculo sobre la partícula. A este obstáculo no lo estamos tomando como sistema, ¿está bien? Por eso colocamos esta fuerza. Es decir, que estamos colocando aquí cuáles son las fuerzas que actúan solo sobre el bloque. La condición de equilibrio de una partícula es que la sumatoria de las fuerzas, es decir, la fuerza neta o la resultante, es igual a 0. Es decir, que la normal más el peso más la fuerza F es igual a 0. Lo que hacemos ahora es dibujar un sistema de referencia de tal manera que tengamos que descomponer el mínimo de fuerzas posibles. ¿Está bien? Si colocamos el sistema de referencia de esta manera, tendremos que descomponer la fuerza neta y la fuerza F. Por el contrario, si colocamos un eje de coordenadas de esta manera, el eje Y perpendicular al plano y el eje de las X paralelo al plano, solo tendremos que descomponer en X y en Y a la fuerza peso. Por lo tanto, elegiremos este sistema. X y Y. Muy bien, entonces continuemos por acá. Esto va a ser N por el versor Y menos, fíjense que F apunta en dirección de las X negativas, entonces es menos F en X. Y ahora tenemos que poner cuáles son las componentes de la fuerza peso. Para eso las descomponemos en X y en Y. Por un lado tenemos la componente del peso en X, la componente del peso en Y. Sé que esto es θ, por lo tanto, esta componente es P por el coseno de θ. Y esta componente es P por el seno de θ. ¿Está bien? Bien, entonces acá colocamos la componente de el peso en X más la componente del peso en Y. Acá hemos colocado un más porque va en dirección de las X positivas, pero el siguiente término tiene que ser negativo porque apunta en dirección de las Y negativas. Juntamos las Y con las Y, las X con las X, y nos queda menos F más P seno de θ por el versor X, ¿está bien? Más N menos P por el coseno de θ, todo en Y. Veamos que si esto es igual a 0, se debe cumplir que la suma de las componentes en X, por un lado, debe ser igual a 0, y por el otro, la suma de las componentes en Y también debe ser igual a 0. Esto significa que P seno de θ debe ser igual a F, lo cual tiene sentido. Fíjense, esta componente del peso debe ser igual a esta componente para contrarrestarla. Dicho de otra manera, la fuerza que realiza el obstáculo sobre el objeto deberá ser igual a la componente del peso en X. De igual manera, la fuerza de reacción con el piso deberá ser igual a P por el coseno de θ, que es la componente del peso en el eje Y. Esto entonces tiene sentido. De aquí sacamos dos ecuaciones. Por un lado, menos F por el coseno más el coseno del seno de θ igual a 0 y N menos P coseno de θ igual a 0. Es decir, menos F
más P seno de tita es igual a 0. Esa sería una primera ecuación. Y como segunda ecuación tenemos que n menos P coseno de tita es igual a 0. De la primera ecuación, fíjense que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Es decir, queremos saber la normal y queremos saber F, la fuerza F. Entonces, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, de 1, en este caso, va a ser más simple, porque no hay que hacer demasiado. Fíjense que de la primera ecuación obtenemos que F es igual a P por el seno de tita. Es decir, que estos son 100 newtons por el seno de 30 grados, lo cual me da 50 newtons. Si ustedes hacen la cuenta, les debería dar 50 newtons. De 2, obtenemos el valor de n, que sería P por el coseno de tita. Es decir, 100 newtons por el coseno de 30 grados. Esto, si hacemos la cuenta, nos va a dar 86,6 newtons. Estamos entonces de esa manera, hemos calculado el valor del módulo de la fuerza F y del módulo de la normal. Observemos lo siguiente. La fuerza F es de 50 newtons, que es menor que la fuerza normal. Esto se debe a que la fuerza F iguala la componente en X, que como este ángulo es de 30, esta componente es menor que esta. Así es que está muy bien que la fuerza F sea menor que la fuerza normal. Bien, entonces hemos resuelto el problema de una forma muy detallada. Esto nos permite observar de dónde viene cada cosa, es decir, por qué la sumatoria de las componentes es igual a 0 tanto en X y tanto en Y. Y una vez que ya sabemos escribir cada vector en función de los versores, y aunque sea mentalmente tenemos este esquema que acabamos de escribir, entonces ahora podemos hacerlo de una manera más simplificada, que se las dejo aquí.